Vale, vamos a hablar de enfermedades hepáticas, ¿verdad? Congénitas y adquiridas. Hay un montón, ¿verdad? No sé si en medio ojearon lo que es la Nelson, y son varias enfermedades que no acabaríamos en un solo día, en una sola clase, tantas enfermedades. Entonces vamos a darle prioridad a 3, que son las hepatitis, el absceso hepático y la insuficiencia hepática, ¿verdad? Toda la bibliografía es de Nelson. Y vamos a empezar. Vale, entonces, estas enfermedades se agrupan según alteración funcional o estructural y se agrupan en agudas o en crónicas. Siendo, va a depender mucho la respuesta del niño según la lesión que tenga el hígado y también según el sistema inmunológico del niño. Entonces, tenemos que las lesiones de los hepatocitos se pueden deber a infecciones víricas, fármacos o toxinas, hipoxia, trastornos inmunológicos y errores congénitos del metabolismo. Dentro de los errores congénitos del metabolismo no vamos a mencionar ninguno, como les he dicho, solo vamos a ver 3. Hay millones de enfermedades de innatos del metabolismo que pueden llegar a ocasionar lesión hepática y al final llegar a ocasionar una insuficiencia hepática y llegar a una cirrosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el agente, ¿verdad? La causa, la etiología, ya sea virus, ya sea una infección, ya sea fármacos, toxinas o algún error innato del metabolismo, ¿verdad? Ocasiona la lesión a nivel de hígado. Esta lesión va a provocar una infiltración de células inflamatorias. Esto, acuérdense de que todas estas células inflamatorias, todo lo que son las citoquinas, van a liberar las citoquinas y van a empezar a provocar la reacción de cadena de inflamatoria, hasta llegar a una muerte celular, una necrosis, ¿verdad? Después de esto, el siguiente paso es que puede empezar como a regenerar el hígado, ¿verdad? Se puede como a curar, pero ¿cómo? Formando una cicatriz, que es la fibrosis, ¿verdad? Después empieza la formación de nódulos, la regeneración, y si esto no se regenera bien, y si la enfermedad es crónica, puede llegar a progresar a unas hepatopatías progresivas, unas hepatopatías crónicas y provocando lo que es la cirrosis. Y como ya saben, la cirrosis es la etapa final de todas las hepatopatías y es cuando el hígado ya no se puede hacer más, ¿verdad? Ya cuando el hígado está sumamente dañado y lo único que lo puede salvar son trasplantes hepáticos. Entonces, ya con eso, una pequeña introducción, vamos a empezar lo que ver las hepatitis virales. Esto no es nada nuevo, ¿verdad? Ustedes lo han visto desde medicina interna, lo están viendo. Y es lo mismo, ¿verdad? Adultos, niños, lo que puede variar quizás un poquito es en los tratamientos, pero lo demás es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que es una enfermedad infecciosa de etiología viral caracterizada por una lesión de necroinflamación difusa del hígado. Sabemos que hay 5 tipos principales que son la hepatitis A, la hepatitis B, la C, la D y la E, siendo la B y la C las más graves y las que dan la que progresa más a hepatitis crónicas. Entonces, ¿qué pasa? Viene el virus y el virus puede provocar un daño de 2 formas. Lo puede provocar por daño celular directo o lo puede provocar por daño mediado inmunológicamente. Entonces, si es un daño celular directo, esto va a interferir con el metabolismo celular, va a interferir con toda la síntesis de proteínas, va con la estructura del
de la célula, ¿verdad? Va a empezar a haber una formación de células gigantes multinucleadas y empezar la formación de cuerpos de inclusión. Entonces, y el daño inmunológico es una respuesta inespecífica porque acuérdense que eso va a depender mucho de la respuesta del sistema inmunológico del paciente. Acuérdense que toda enfermedad no se presenta igual en un niño perdón, se me trabó la lengua, que el niño, el sistema inmunológico esté bien a un niño inmunodeprimido, ¿verdad? Salen las células killers, ¿verdad? Que son la citotoxicidad, que van a distribuir todo lo que son las citoquinas y lo que van a provocar la inflamación. Hay salida de óxido nítrico, hay una respuesta específica de antígeno, pero esta respuesta del antígeno va a depender del tipo de agente con el que está enfrentando el hígado, ¿verdad? Ya sea viral, ya sea bacteria o ya sea parásito. En este caso que estamos hablando de las hepatitis es viral, ¿verdad? Aunque también no la voy a mencionar, pero tienen que tener en cuenta que hay una hepatitis autoinmune. Hay una generación de anticuerpos, que eso es igual con a la reacción de los antígenos, ¿verdad? Que va a provocar la citotoxicidad celular por anticuerpos, y está en la activación de los linfocitos T citotóxicos, que son también los encargados de crear todas las cadenas, la reacción de cadena inflamatoria. Características de los virus hepatótropos, ¿verdad? Sabemos de que son virus generalmente ARN, solo hay un virus ADN, que es el del virus de hepatitis B, ¿verdad? Aquí están los periodos de incubación. Más adelante, al final de la presentación de la hepatitis, hay un cuadro comparativo, se los voy a enseñar, de todas las características principales de todos estos virus de la hepatitis. Importante que tienen que saber: virus de la hepatitis A, transmisión fecal oral. Quiere decir que cuando los alimentos están contaminados con heces, cuando el agua está contaminado con heces. Esa es la forma de la transmisión, de que no se lavan bien las manos, que no hay una buena higiene. Virus de la hepatitis B y C es parenteral, ¿verdad? Sexual, por medio de agujas cuando en las personas que ocupan drogas, en las transfusiones de sangre, que tener también cuidado porque por la medida que se pueda transmitir la enfermedad. Y como les había dicho, infección crónica las da el B y el C. El D da infección crónica porque el D va siempre de la mano del B. No puede haber infección por virus de la hepatitis D si no tenemos virus de la hepatitis B. Eso es importante. Siempre tienen que acordarse que el D va agarrado de la mano del B. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio en las hepatitis virales? ¿Cómo la vamos a diferenciar? ¿Verdad? La lesión del hígado va a provocar una elevación de la ALT y la ST, que es la alanina aminotransferasa, y la aspartato aminotransferasa. Es una elevación importante. Hay enzimas que pueden llegar hasta 4000, ¿verdad? Dependiendo del grado de lesión que haya. Cuando decimos de que hay una lesión hepática masiva, si tenemos una disminución rápida de las aminotransferasas, pero se eleva lo que son las bilirrubinas y el tiempo de protrombina está prolongado. Como van a ver, les voy a explicar más adelante. Este tratamiento más que todo es soporte, ¿verdad? Entonces más que todo hidratación. Se va haciendo de que poquito a poquito se vayan disminuyendo las aminotransferasas, ¿verdad? Pero siempre hay que tener cuidado porque,
porque no solo son las aminotransferasas que tenemos que ver en la función hepática, sino que también las bilirrubinas y los tiempos de coagulación, más que todo el tiempo de protrombina. Es el que nos da mayor marcador de cómo está la lesión hepática. Entonces, como de hecho, el marcador principal de la lesión hepática en alteración de la función sintética es una síntesis anormal de proteínas, los tiempos de coagulación alterados, especialmente de protrombina, una albúmina baja, que puede haber hipoglicemias, y dependiendo del grado de lesión podemos tener hasta alteraciones neurológicas, que es lo que llamamos las encefalopatías hepáticas, de que el niño está alterado, ¿verdad? Que el niño está desorientado. Pues me van a decir, pero ¿cómo podemos ver si un niño está desorientado, un niño chiquitito? Entonces ya más adelante, cuando veamos la insuficiencia hepática, hay un cuadro de una escala para saber qué grado de encefalopatía está el niño y cómo lo podemos diferenciar, porque no es lo mismo que un adulto empieza a hablar cosas incoherentes, aunque un niño, para evaluarlo, que es totalmente diferente. Las escalas de conciencia en un niño son diferentes a las de un adulto. Entonces, entramos ya a los tipos de hepatitis. Tenemos la hepatitis A. Ese es el más frecuente, es el 50% de todas las hepatitis. Como les he dicho, es un virus ARN de la familia piconalvirus, es termoestable, es el más contagioso. ¿Por qué es el más contagioso? Porque la transmisión es fecal-oral, ¿verdad? Con alimentos y aguas contaminadas. El niño es bien fácil que contagie. Se da más que todo, se dan brotes en guarderías, ¿verdad? En contactos domiciliares, porque el niño no puede llevar bien la higiene, no se lava bien las manitas, entonces está contaminado, va al baño, no se limpia, de repente le agarra la carita a otro niño en la guardería o le da su comida, como se comparten todo. Entonces ahí empiezan las infecciones. Entonces generalmente se hacen brotes de hepatitis A en las guarderías, más que todo en los Estados Unidos, ¿verdad? Aquí, no sé también si se han dado cuenta, es bastante común la hepatitis A pesar de que hay vacuna, pero esa es una vacuna que no está en el esquema nacional, es una vacuna que solo se pone en lo privado. Entonces, solo la gente que tiene acceso a la consulta privada, que puede pagar la vacuna, esa es la que se les pone, pero no es en el esquema nacional. Si se debería de meter el esquema nacional, sí se debería de meter el esquema nacional, porque es una enfermedad bastante común y bastante contagiosa. La incubación del virus es más o menos de 3 semanas, es una excreción fecal del virus, ¿verdad? Que empieza a partir del periodo de incubación. Entonces, por eso es que la transmisión es fecal oral. El cuadro clínico, más que todo, son síntomas gastrointestinales, dura más o menos de 7 a 14 días. Hay una enfermedad aguda febril, puede haber febrícula, como puede haber fiebre alta, hay anorexia, hay náuseas, vómitos, y puede y no puede haber ictericia. No necesariamente hay ictericia, hay unas hepatitis A que pueden cursar sin ictericia. Entonces, eso siempre ténganlo en cuenta. Si ustedes sospechan que un niño tiene una hepatitis, generalmente el niño viene amarillo, los ojos amarillos, todo amarillo, y generalmente los papás consultan porque el niño está amarillo. Entonces el motivo de la consulta es que, mire, el niño se puso amarillo, no porque ha estado vomitando, no porque ha estado con fiebre, no porque ha estado con dolor abdominal, sino que es que el niño está amarillo. Pero si el niño tiene todos los síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Y el niño no está amarillo, se nos puede ir hasta por alto y ponerlo hasta como una gastroenteritis. Pero si ya le tomamos pruebas de función hepática y vemos de que las aminotransferasas, la ALT y la ACT están sumamente elevadas, entonces decimos, no, vea, es una hepatitis. Hay un dolor en el hipocondrio derecho marcado, hay una hepatomegalia también, ¿verdad? Por la inflamación del hígado. Entonces, por eso es importante siempre examinar bien al niño. Un niño se examina de cabeza hasta los pies, siempre, aunque diga, me viene por dolor de garganta, examínenle también abdomen. O sea, que uno
medio se enfoca en lo que hace el examen físico por la enfermedad que tiene, la presente enfermedad uno lo ve, pero siempre hay que examinar al niño todo porque podemos encontrar sorpresas. Entonces, un niño, no piensen, no se pongan la idea siempre de que un niño con hepatitis va a estar amarillo siempre, porque no puede tener ictericia. El diagnóstico se hace por medio de los anticuerpos de la hepatitis A, que es la IgM antivirus de la hepatitis A, por medio de la PCR, ¿verdad? Hay un aumento de la LT y de la ST, las bilirrubinas y la fosfatasa alcalina. El tratamiento, como les he dicho, es un tratamiento de soporte y hidratación, es lo más importante. Se les da bastante líquidos, que estén tomando bastante líquidos para que no se vayan a deshidratar. Si se ingresa al niño, se deja nada por boca un tiempo, se le pone líquido, pero de nada por boca depende si está con muchos vómitos o no. Se recomienda que sean dietas libres de grasa, ¿verdad? Para que el hígado no trabaje tanto y pueda desinflamarse un poquito. Hay que dar vitaminas. Si tiene fiebre, en realidad se recomienda que no se dé acetaminofén, porque acuérdense que el acetaminofén en medio de metabolismo es hepático. Entonces vamos a hacer que el hígado trabaje más. Lo que queremos es que el hígado descanse un poquito, que se vaya desinflamando. Prevención, las medidas de higiene, ¿verdad? Decirle generalmente, no sé si ustedes les han contado, sus abuelitas o sus papás, que cuando alguien tenía hepatitis, los aislaban, los ponían como en un cuarto y cada uno tenía su vaso, su plato, su tenedor y nadie los tocaba, ¿verdad? Porque los aislaban. Entonces, aislarlos necesariamente no hay que aislar. Lo que hay que hacer es que tener mucho cuidado con las medidas de higiene, ¿verdad? Y la vacuna, eso sí, la vacuna se puede empezar a poner a partir de los 6 meses de vida, se puede empezar a poner, y son dos dosis, vean, la vacuna y su refuerzo. Aquí está más o menos el curso de la enfermedad, ¿verdad? Que hay una exposición del virus por medio de las heces. Empieza a haber una elevación de la LT, ¿verdad? Empiezan a salir los síntomas y la ictericia. Después empieza a formarse los anticuerpos, ¿verdad? Ya más o menos, si se dan cuenta, empiezan a subir como más o menos como al mes y medio, ¿verdad? De la enfermedad. Hepatitis B. La hepatitis B es un virus ADN, perdón. El único virus de la hepatitis ADN es de la hepatitis B. No se van a confundir. Todos los demás son ARN. Entonces, el único de la ADN, hepatitis B. Muy probablemente puede ser pregunta de examen. Es de la familia Hepapnaviridae, ¿verdad? Una de las características que tiene el virus de la hepatitis B es que tiene varios antígenos en su forma, ¿verdad? En su estructura. Entonces tenemos, y dependiendo del antígeno, es así como vamos a ver si es una infección aguda, si es una infección crónica, si es una infección que ya está en recuperación, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Tenemos un antígeno en superficie, que es el HB con S, ¿verdad? Tenemos un antígeno en la porción interna, que es el antígeno nuclear, y tenemos un antígeno no estructural de la hepatitis B. Este antígeno no estructural, que es el E de la hepatitis B, este es un antígeno útil para la marcación de la replicación viral, ¿verdad? Entonces, si tenemos este antígeno, es muy probablemente de que el virus esté en ese momento replicando. Generalmente se sabe que la replicación del virus es a nivel de hígado, pero también se ha visto de que ahí se puede replicar en los linfocitos, en el vaso, en los riñones, no necesariamente solo en el hígado.
Una de las características de este virus es de que en los niños puede presentar hasta el 90% de infección crónica en menores de 1 año, del 20-30% en niños de 1 a 5 años y solo el 2% en adultos. ¿Y cuál es la infección crónica que nos va a dar? Una hepatopatía crónica o hasta un carcinoma hepatocelular. La hepatopatía crónica, llegar hasta cirrosis, insuficiencia hepática aguda y después llegar a cirrosis y el carcinoma, ¿verdad? ¿Cuál es la transmisión? Por medio de exposición de sangre, transfusiones de sangre, por contactos con la aguja, ¿verdad? Las personas que ocupan drogas, contacto sexual y la exposición perinatal, que es lo más importante, lo que se está evitando. Por eso se le ponen a las mujeres embarazadas, se les pone la vacuna de la hepatitis B y para evitar la transmisión vertical. Entre las manifestaciones clínicas, muchos de estos niños son asintomáticos, pero pueden haber fatiga, anorexia y malestar, y se da a partir de las 6-7 semanas después de la exposición. Dentro de las manifestaciones extrahepáticas tenemos poliarteritis nodosa, tenemos glomerulonefritis, tenemos anemia plástica. La ictericia se empieza a presentar a partir de la 8ª semana después de la exposición. Y los síntomas van a durar de 6 a 8 semanas. Como se dan cuenta, es bastante tiempo. Entonces, aquí en la esquina hay un cuadrito de cómo es la evolución de la enfermedad. Entonces, tenemos que la hepatitis aguda de 1 a 5%, como les he dicho, puede llevar a una hepatitis fulminante, que es la insuficiencia hepática, y eso puede llevar hasta la muerte. Por otro lado, puede haber una tasa de recuperación en recién nacidos del 5%, en niños de 1 a 5 años del 70% y en niños mayores de 5 años del 95%. Ellos desarrollan la inmunidad. Acuérdense de que la hepatitis solo se dan una vez. Puede haber una infección persistente, que es lo que estamos hablando de las infecciones crónicas, que solo puede ser portador, pero aún puede haber un daño a nivel de hígado y llevar a que es una cirrosis, y puede ocasionar lo que es una hepatitis crónica y llevar a lo que es la cirrosis. Por esa razón, a los niños, todo niño recién nacido, ¿cuál es la primera vacuna que se le pone? Hepatitis B y la BCG. La hepatitis B y la BCG, exactamente. Y después el esquema de la vacuna, la hepatitis B está a los 2, 4 y 6 meses. Entonces, como ven, son varias dosis que se le pone al niño para evitar que pueda tener una hepatitis B por si la mamá no se ha cuidado bien, no se ha puesto las vacunas o ha tenido alguna infección por virus de la hepatitis. Aquí están los antígenos. El antígeno de superficie se pone, está en las personas infectadas y aparece cuando comienzan los síntomas. Si tenemos por más de 6 meses el antígeno de superficie, eso nos indica que hay una infección crónica. Si nos sale el anticuerpo del antígeno del nuclear, porque se acuerdan que les he dicho que tenemos nuclear, de superficie y el E, ¿verdad? Entonces, si aparece en el resultado de los exámenes un anti-HBC, eso nos está indicando que hay una infección aguda, que ya se están creando los anticuerpos contra el antígeno nuclear. Si tenemos un anticuerpo contra el antígeno de superficie, lo que nos está indicando eso es que hay una recuperación y que hay hasta una protección. Hay que tener en cuenta también de que todas las personas vacunadas, o sea, todos nosotros que estamos vacunados con hepatitis, vamos a tener anticuerpos anti el antígeno de superficie. Aquí está nuevamente. En infecciones resueltas tenemos los 2 tipos de antígenos, el de anticuerpos, los de superficie y lo nuclear, y el anticuerpo E,
el anticuerpo E, que está en las infecciones activas agudas y crónicas, y eso nos puede indicar infectividad, ¿verdad? Y si tenemos anticuerpo contra el antígeno E, es que tenemos ya una seroconversión y empezamos a ver la mejoría. Entonces aquí está a su lado derecho, está más o menos el esquema de cuando van apareciendo los antígenos. Y si ven, empiezan a aparecer hasta como a las 2 meses, tras la exposición. Que vimos de que los síntomas empiezan a aparecer más o menos como a las 6-7 semanas después de la exposición. Complicaciones: insuficiencia hepática fulminante, encefalopatías, carcinoma hepatocelular. El tratamiento de soporte, aunque hay estudios que dicen de que el interferón alfa 2 beta tiene efectos inmunomoduladores, ¿verdad?, y antivirales, y este se da por 24 semanas. Estos son análogos de los nucleócidos. Se da por 24 semanas y se da subcutáneo. También tenemos la lamivudina, el entecavir, tenofil, de que son los mismos, de que se pueden ocupar como para las infecciones de VIH, estos análogos que ayudan a disminuir la replicación del virus y así disminuir lo que es la infección. ¿Y cuál es la prevención? La detección del virus de la hepatitis B en mujeres embarazadas y la vacuna, ¿verdad? Que hablamos que la vacuna se pone a lo más nacer, 2, 4 y 6 meses. La hepatitis C es un virus ARN, es un monocatenario. Es la causa más común de las hepatopatías crónicas en los adultos. La hepatitis B habíamos visto que es en los niños, que casi no ocasiona hepatopatías crónicas en los adultos, y la diferencia con la hepatitis C es que es el más común de causar hepatopatía crónica en los adultos. Ahí tenemos los porcentajes: un niño de 0.2% menores de 11 años, y todavía es poquito, un 0.4% en niños de 11 años o mayores. La transmisión es por medio de transfusiones sanguíneas, por medio de los agujas, personas drogaditas, ¿verdad? Por medio de transmisión sexual, perinatal y vertical. Entonces siempre hay que hacer el estudio a toda mujer embarazada, si hay tanto hepatitis B o hepatitis C. También ustedes tienen que tener cuidado en los hospitales por los accidentes laborales, ¿verdad? Un paciente que es más que todo en medicina interna, paciente inconsciente que está intubado, siempre antes de hacer un procedimiento tienen que ver antecedentes, que no vaya a ser VIH, que no vaya a tener hepatitis B, que no vaya a tener hepatitis C. Porque si llega a haber un accidente laboral, tienen el riesgo ustedes de poderse contagiar, ¿verdad? La patogenia de hepatitis C es que provoca una lesión hepática aguda por medio de mecanismos citopáticos. Entonces, todo es por medio de celular. El cuadro clínico es un cuadro insidioso y es igual que todos los demás cuadros virales que ocasionan fatiga, anorexia, puede haber fiebre, puede haber vómitos, dolor abdominal, ¿verdad? Pues una de las características de este cuadro de hepatitis C que es silente, y por ser silente va a ocasionar más problemas extravasculares, como son vasculitis de pequeños vasos, vasculitis cutáneas, que son las pequeñas arañas vasculares, ¿verdad? Neuropatías periféricas, cerebritis, encefalopatías hepáticas, que todas estas manifestaciones extrahepáticas se empiezan a dar cuando ya la enfermedad va progresando, y como uno no se da cuenta que tiene la enfermedad, entonces va progresando hasta que de repente empezamos a ver es que está muy desorientado, que de repente se puso amarillo, pero amarillo está como que anaranjado, que
empieza con infecciones, empieza con fiebre, entonces uno empieza a buscar, ¿vea? por dónde podría andar la enfermedad. La hepatitis C aguda, menos de un 1%, eso estamos hablando de niños, en menos de 1% evoluciona en hepatitis hepática fulminante. Una insuficiencia hepática fulminante puede llevar a la muerte, ¿verdad? La hepatitis C aguda del 20 al 40% se erradica y del 60-80% puede presentar una infección persistente. Pueden haber niveles normales de aminotransferases y a los 20-80 años, si usa una infección persistente, una infección crónica, puede llevar hasta una cirrosis. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? De que un niño puede adquirir una enfermedad. La hepatitis C de chiquito no se sabe que la tiene o no presentó síntomas, no tiene y puede ir progresando hasta llegar a una cirrosis. La hepatitis crónica se da más o menos un 20% y llega a lo que es una cirrosis. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Por medio de determinación de anticuerpos de los antígenos de la hepatitis C o detección del ARN por medio de la PCR. En sangre buscamos los anticuerpos, los anti-VHC, para ver si ha tenido o no la enfermedad. El tratamiento en niños mayores de 3 años es el peginterferón o el interferón alfa 2 beta, la ribavirina. Esos son los medicamentos aprobados por el FDA. Hay otros medicamentos como los mismos que se dan en la hepatitis B, pero no están aprobados. Solo le traigo estos 3 medicamentos porque son los que están aprobados por la FDA para los niños. No tenemos vacuna para la hepatitis C, pero hay estudios y que están tratando de sacarla, ¿verdad? Pero todavía no la han podido realizar. No fue como el coronavirus, que lo hicieron bien rápido. De ahí tenemos la hepatitis D, que la hepatitis D es el virus más pequeño y como les dije, la hepatitis D siempre va en conjunto con la hepatitis B, ya sea al que hace una infección junta o que hace una infección cuando el niño ya tiene hepatitis B. Entonces eso se llama sobreinfección. Pero la hepatitis D no da infección sola. ¿Cuál es la transmisión? Por medio de contacto entre familiares, ¿verdad? Por medio de contacto sexual, parenteral, igual que la hepatitis B. Puede ser también por medio de fecal oral también, puede ser la transmisión. La patogenia, la enfermedad puede ser grave si está en conjunto con la hepatitis B. O sea, si el niño solo tiene hepatitis B, es grave, pero si le da hepatitis D y hepatitis B, va a ser más grave todavía. La lesión es más grave todavía. El cuadro clínico es igual que todos los demás virus. Si se dan cuenta, casi que todos son iguales, pero va a depender del mecanismo de la infección, ¿verdad? Si es, como les había dicho, si es una coinfección que se da al mismo tiempo, la hepatitis B con la hepatitis D, la infección es muchísimo más grave, pero no va a llevar a una hepatitis crónica. En cambio, si tenemos una infección por hepatitis B y viene el virus de la hepatitis D y dice, miren qué bonito, este niño tiene hepatitis B, entonces me voy a meter yo también y vamos a tener B y D. Entonces ahí sí puede haber una hepatitis crónica. El diagnóstico es por medio de detectar los anticuerpos, la IgM contra la hepatitis B, y estos anticuerpos se van a desarrollar hasta las 2-4 semanas después de una coinfección o hasta después de las 10 semanas después de la sobreinfección. Entonces, si se dan cuenta, el diagnóstico es bien tardado, ¿verdad? No es como que va a llegar un niño con la consulta, mire que fíjese que tiene historia de un día tener fiebre que se puso amarillo. Ok. Y más o menos indaga y la fiebre cuánto tiene. No, solo un día tiene, vómitos, toda la cosa. No le vamos a tomar
las pruebas serológicas de anticuerpos al niño en ese momento, porque no va a servir de nada, no le va a salir nada, ¿verdad? Entonces tiene que ser hasta mucho después de que empiezan los síntomas y la exposición. Entonces lo que se puede tomar son los aminotransferases, ¿verdad? La ACT, la LT, la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, de que sí nos puede indicar de que hay un daño a nivel de hígado, de que hay una elevación y que tenemos que investigar los tiempos de coagulación. En las hepatitis siempre hay que tomarlas porque eso es lo que nos va a indicar la progresión de la enfermedad. Si va a llegar a ser grave o simplemente le da hepatitis y poquito a poquito va saliendo el niño. El tratamiento es de soporte, ¿verdad? Y es controlar y tratar la infección por la hepatitis B. No hay vacuna para la hepatitis D, pero la inmunización por la hepatitis B nos puede ayudar, porque como acuérdense de que si no hay hepatitis B, no hay hepatitis D. Entonces la vacuna de hepatitis B nos va a ayudar. La hepatitis E es un virus ARN, es esférico, sin cubierto, es un calicivirus, ¿verdad? Y anteriormente, es el que se dominaba no A, no B. La transmisión es fecal oral y se elimina igual por las heces, igual que el virus de la hepatitis A, y su periodo de incubación es alrededor de 40 días. La patogenia es un virus citopático, ¿verdad? Solo va a ocasionar lesión a nivel celular. El cuadro clínico es más o menos igual que el de la hepatitis A, pero esta es una forma más grave. No va a provocar una enfermedad crónica y el pico de edad de esta infección es a partir de los 15 a 34 años y más que todo en mujeres embarazadas. Entonces, otro podría ser pregunta de examen: ¿cuál es el virus de la hepatitis que se da más que todo en mujeres embarazadas? Y es el virus de la hepatitis E. Puede ocasionar un alto riesgo de mortalidad. El diagnóstico se hace a través de anticuerpos con IgM y IgG. La IgM se va a positivizar en la primera semana, ¿verdad? Y también se puede detectar por medio de ARN del virus, en medio de las heces y PCR. Y si hay vacuna para este tipo de hepatitis. Entonces ese es un cuadro más o menos resumen de todas las diferencias de las hepatitis, de todo lo que hemos estado hablando, de su periodo de incubación, de tipo de genoma del virus, de los antígenos que tiene cada tipo de virus, ¿verdad? La profilaxis, si hay vacuna o no hay vacuna, el tratamiento, si provocan cronicidad o no cronicidad. Entonces, puntos claves. Hepatitis B es un DNA. Tiene varios antígenos en su estructura, que dependiendo de los antígenos es así como vamos a decir una infección aguda o crónica. Es parenteral sexual, la transmisión, y sí va a provocar hepatitis crónica. Sí hay vacuna. La hepatitis D se da junto con la hepatitis C, no se puede dar sola, ¿verdad? La hepatitis C se da más que todo en embarazadas, ¿verdad? Y que hay una alta mortalidad de hepatitis hay una alta mortalidad en las embarazadas. Y de la hepatitis C, que más que todo la cronicidad se da en adultos. Vaya, les dije puntos claves. Y la hepatitis A, que es la forma menos grave, y de que se da por transmisión fecal oral y es el que más se puede controlar. Y también tiene vacuna. Eso es con respecto a las hepatitis. Hoy vamos a hablar un poquito del absceso hepático. El absceso hepático no es muy frecuente, es infrecuente, es más o menos se da por de 10 a 100,000 hospitalizados. Puede estar causado por un montón de cosas, ya sea por bacterias que se van por la circulación portal, en casos de onfalitis, estamos hablando de neonatos,
¿verdad? E infecciones intraabdominales o abscesos secundarios a apendicitis por enfermedades inflamatorias intestinales, puede ser directamente por alguna bacteremia, por infecciones contiguas como es el absceso sufrénico, por traumatismos penetrantes, ¿verdad? En niños es más común abscesos piógenos, que es los microorganismos más comunes son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus, el E. coli, la Klebsiella, la Salmonella, los anaerobios, y el que nunca se nos tiene que olvidar, y más que todo en nuestro medio, es las amibas. Un niño que tiene amibas, ¿verdad? Y de repente lo ven que está con fiebres, que está tóxico, y le sale amibas en heces, hay que ir a buscar a ver si, y tiene dolor en el hipocondrio derecho, hay que ir a buscar por medio de una ultra si no hay algún absceso. ¿Sucede? Sí sucede. ¿Es común en nuestro medio? Sí es común en nuestro medio, porque hay un montón de amibas. Y aunque no lo crean, hasta niños de 6 meses tienen amibas. ¿Cómo? Por suciedad de los padres, por mala higiene de los padres. Entonces, hay que siempre tenerlo en cuenta. Aquí, como lo que le acabo de decir, que si encontramos amibas en las heces y hay síntomas sugestivos de que puede haber un absceso hepático, hay que buscar el absceso mediano. Pueden haber múltiples microabscesos que son secundarios a hongos, ¿verdad? O a la enfermedad por el arañazo de gato. Los signos y síntomas son inespecíficos. Hay fiebre, escalofríos, diaforesis nocturna, malestar, fatiga, náuseas, dolor abdominal, especialmente en hipocondrio derecho. Hay una hepatomegalia y hay ictericia. Pero si se dan cuenta, son los mismos síntomas que una hepatitis, ¿verdad? Y son hasta los mismos síntomas que cualquier enfermedad. Entonces, por eso siempre es bien importante indagar en la presente enfermedad. A veces los papás no nos quieren decir muchas cosas porque les da miedo, porque piensan que los vamos a regañar, pero hay que ver la forma de cómo sacarlos sutilmente sin que se sientan regañados y ya después los regañan. ¿Vean? Es como hace poco, en un turno en el diagnóstico, me llegó una niña de 6 meses que tenía amibas. Entonces, cuando vi el examen, la mamá lo primero que me dijo: regáñeme. Yo sé que me va a regañar, pero no me regañe solo a mí, regañe también a mi esposo. Tráigalo. Yo como que, porque ya sabían de que los iba a regañar, porque es imposible que un niño de 6 meses tenga amibas. Es más, un niño chiquitito que no come, en teoría, en la calle, no debería tener amibas. El diagnóstico, ¿verdad?, es bien inespecífico también, porque se van a elevar todos los exámenes de laboratorio que se le pueden elevar en cualquier enfermedad hepática. Las aminotransferasas están elevadas, la fosfatasa-alcalina está elevada, podemos tener leucocitosis, ¿verdad? Van a haber hemocultivos positivos, nada más en un 50% van a estar positivos. La radiografía de tórax puede mostrar una elevación del diafragma derecho, ¿verdad? Por la masa que hay, por el absceso de ahí, pero el gold standard, el diagnóstico confirmativo, se va a hacer con una ultra abdominal para poder ver el absceso. Tratamiento: se puede hacer un drenaje quirúrgico abierto o se puede hacer por medio de una aspiración de aguja que va a estar guiada por la ultra o por OTAC. Se tiene que iniciar desde que ustedes sospechan que hay un absceso mediano o un absceso hepático, tienen que empezar el antibiótico. Ya sea cualquier antibiótico, generalmente se les pone ampicilina, se les puede poner ceftriaxona. No se pone, ¿por qué no se pone la ceftriaxona? Las cefalosporinas. A ver, ¿alguien sabe por qué no ocupamos ceftriaxona y cefalosporinas en estos niños? Más que todo la ceftriaxona. El metabolismo. Por el metabolismo hepático, cabal, porque es un metabolismo hepático, entonces no se la vamos a poner, ¿verdad? Entonces, ya cuando tenemos el cultivo de la secreción, porque si vas a hacer un drenaje quirúrgico o vas a hacer una aspiración por medio de aguja, hay que siempre mandar el cultivo de la secreción. Entonces, cuando ya tenemos el cultivo y tenemos confirmado el tipo de microorganismo que está ocasionando
el absceso, entonces ya cambiamos el antibiótico a los tipos, al que nos dice el cultivo, a lo que es sensible. Podemos empezar con ampicilina sulbactam, con tercacilina ácido clavulánico, eso no tenemos aquí, pero sí tenemos ampicilina sulbactam, sí tenemos, piperacilina con tazobactam, sí tenemos, ¿verdad? Pero más que todo hay en tercer nivel, en el Bloom. Aquí creo que hay también, pero no me acuerdo, no estoy segura. Entonces empezamos con esos antibióticos. Y si sospechamos de que es un absceso mediano, se trata con metronidazol más paromicina, ¿verdad? Esto se da empezamos intravenosa por 2-3 semanas y después nos trasladamos a antibióticos orales por 4-6 semanas, ¿verdad? Amoxicilina clavulánico podemos dar. O algunas cefalosporinas de que no tengan metabolismo hepático. Y como se dan cuenta, es un tratamiento largo. Entonces, ustedes, lo más importante en todo tipo de enfermedad es la comunicación con los papás, explicarles, decirles, es un tratamiento largo, tiene que cumplirlo, ¿verdad? Y explicar también que el antibiótico no es mágico. El antibiótico no va a empezar a hacer efecto en menos de 24 horas. Puede tardar de 24 a 48 horas si es intravenoso y si es oral hasta 3 semanas. Entonces, siempre ustedes tienen que explicar a los papás, porque si no después es que nadie me explicó. Y sí se le explicó, aunque los papás no escuchen, no pongan atención, pero ya quedan en ustedes de que sí le explicaron y que han hecho bien las cosas. Vale, ahora vamos a hablar de la insuficiencia hepática. Las funciones principales del hígado son la síntesis de proteína, la síntesis de los factores de coagulación, de transformación, ¿verdad? Glucógeno, oxidación de ácidos grasos, síntesis de bilirrubinas, excreción de las bilirrubinas, etcétera, etcétera. Se acuerdan de todas las funciones del hígado. Ese es solo como un medio resumen. Entonces, ¿qué es una enfermedad multisistémica? ¿Qué es una insuficiencia hepática aguda? Hay varias definiciones. Primero se había dicho de que es una enfermedad multisistémica que ocasiona daño en el hígado y que progresa una cefalopatía hepática. Pero, ¿cómo vamos a saber nosotros si un niño tiene cefalopatía hepática o no? ¿Cómo vamos a saber si un niño, un lactante de 8 meses, va a tener una encefalopatía hepática? Entonces, por eso se realizó esta definición, que es una enfermedad multisistémica infrecuente, potencialmente fatal, que se presenta en un niño previamente sano, con una progresión rápida de la disfunción hepática y severa, que lleva a falla de la síntesis dentro de las 8 semanas del comienzo de los síntomas, con o sin presencia de encefalopatía hepática. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a empezar a sospechar si un niño está en una insuficiencia hepática? Con exámenes de laboratorio. Primero, también por el estado general del niño, ¿verdad? Pero muchas veces se pueden ver bien, pero entonces tomamos examen de laboratorio y vemos, uy, vea, está una insuficiencia hepática. Entonces tenemos el tiempo de protrombina, que es mayor a 15 segundos, con un INR mayor de 1.5 y que no corrige con la vitamina K, porque si nos acordamos de que estos tiempos de coagulación, especialmente el tiempo de protrombina, es dependiente de vitamina K. Entonces, al colocar vitamina K puede mejorar. Entonces, en presencia de encefalopatía hepática clínica o un tiempo de protrombina mayor de 20 segundos, con un INR mayor de 2, y que el niño no tenga presencia de encefalopatía hepática clínica. En el periodo perinatal se suele asociar una lesión hepática prenatal o cirrosis, ya sea por una enfermedad de depósitos de hierro, hemocromatosis neonatal o en enfermedades víricas congénitas. Como les había dicho, hay un montón de enfermedades de metabolismo, ¿verdad? Que nos puede llegar a ocasionar una insuficiencia hepática aguda y en los primeros días de recién nacido, ¿verdad? Y también infecciones víricas como son las infecciones TORCH, especialmente citomegalovirus, puede llegarnos a ocasionar
una insuficiencia hepática, también los virus simples, de herpes simple, ¿verdad? No puede llegar a ocasionar este tipo de enfermedades. Ahorita estoy hablando de neonatos. Las causas pueden ser complicaciones de los virus de la hepatitis, ¿verdad? La A, B, D, E, en niños. El virus de Epstein-Barr, ¿verdad? El virus de herpes simple, los adenovirus, el enterovirus, citomegalovirus, los parvovirus, el varicela zoster, el virus de herpes humano 6, la hepatitis autoinmunitaria, fármacos y agentes químicos hepatotóxicos también no pueden llegar a una insuficiencia hepática, sobre todo una sobredosis del acetaminofén. Pueden haber isquemias a nivel de las venas de los vasos del hígado, hipoxia, que eso nos va a llegar a una oclusión vascular hepática y nos puede llevar a una insuficiencia hepática. Insuficiencia cardíaca grave nos puede también ocasionar algún problema a nivel de hígado, cardiopatías congénitas cianóticas y cualquier tipo de shock, especialmente un shock hipovolémico, nos puede llegar a ocasionar una insuficiencia hepática. Los trastornos metabólicos como la enfermedad de Wilson, la galactosemia, la enfermedad neonatal por depósito de hierro, nos ocasiona insuficiencia hepática. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a un paciente que está susceptible, ¿verdad? Que tiene una enfermedad, llámese cualquier enfermedad de todas las causas de que le acabo de presentar, hepatitis B, hepatitis C, cualquier tipo de virus. Esto me va a ocasionar un daño a nivel de parénquima hepático, activando lo que son las células de Kupffer, ¿verdad? Que están las células principales del hígado. Y esto van a empezar a dar una liberación de las citoquinas del tumor de necrosis, del factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, que todo esto van a empezar a liberar un montón de cosas para que vengan y ocasionen todos los cambios inflamatorios a nivel tisular. Entonces, todos estos cambios inflamatorios a nivel tisular van a empezar a comprometer todas las funciones metabólicas del hígado, de lo que el hígado trabaja, ¿verdad? La homeostasis de la glicemia, el incremento de la producción de los ácidos libres, la síntesis de factores de coagulación, la van a empezar a alterar, la disminución de la capacidad para eliminar las drogas, las toxinas, las bilirrubinas. Entonces, por eso empezamos a tener elevación de las bilirrubinas, empezamos a tener elevación de las aminotransferasas, elevación de las fosfatas alcalinas, los factores de coagulación se prolongan porque no hay una buena síntesis, porque no hay un buen manejo a nivel del hígado por toda la cadena de reacción inflamatoria que han ocasionado todas las citocinas que se han liberado. Va a llegar a puede llegar a una necrosis de los hepatocitos, ¿verdad? Dañando las células hepáticas, los hepatocitos, y provocando todas las alteraciones que ya hablamos, provocándonos hipoglicemias, acidosis metabólicas, coagulopatía, ¿verdad? Nos puede dar también sangrados gastrointestinales, provocando la encefalopatía hepática, que es lo principal, y cuando ya está un paciente en encefalopatía hepática, que ya estamos en la recta final de la insuficiencia hepática. Y al final, llevándonos a una alteración multisistémica, a una falla de múltiples órganos, y llevando al paciente a coma y posterior a muerte. ¿Más o menos me entendieron esa parte? Sí, doctora. Bueno, entonces de ahí las manifestaciones clínicas tenemos una ictericia progresiva, ¿verdad? Que se va poniendo amarilla, después se va poniendo anaranjado y se va a poner, no sé si han visto ustedes a alguien con insuficiencia hepática. Sí. Ahí en el interno, ¿verdad? Se ve mal, el paciente se ve anaranjado, se ve tóxico, ¿verdad? Tenemos fiebre, anorexia, vómitos, dolor abdominal. Hay una disminución rápida del tamaño del hígado sin mejoría clínica. Las diástasis hemorrágicas, que son como las arañitas vasculares, ¿verdad? Tenemos ascitis, el paciente se ve panzón, se ve todo seco, el paciente todo raquítico y la gran panza como que tuviera parásitos, pero es por la misma ascitis que tiene.
Tenemos la encefalopatía hepática, que es ya tener cuando hay trastornos de la conciencia, cuando hay trastornos de la función motora. ¿Y cómo vamos a saber si un lactante, que es lo principal, que todos lo preguntamos siempre, cómo sabemos que un niño tiene tal cosa? Más que todos los lactantes que no hablan, que no nos pueden manifestar, empezamos a ver niños que se pone irritable, ¿verdad? Que hay una falta de apetito, que tenemos alteración de ritmo del sueño. Y pues, como les digo, se puede llegar hasta coma. Estas son las fases de la encefalopatía hepática en un niño. Eso es importante que lo sepan, ¿verdad? Son 4 fases. En la fase 1 tenemos síntomas de periodo de letargo, de euforia, inversión del sueño, diurno-nocturno, puede estar alerta, ¿verdad? Los signos son trastorno al dibujar figuras, ya estamos hablando cuando un niño ya más o menos de 1 año para arriba, ¿verdad? Que ya más o menos puede agarrar el lápiz, arriba de 2 años. A realizar tareas mentales, ya un niño más grandecito que le digan, contame estas 5, entonces ya no lo puede, y lo hacía perfectamente, y hoy ya no lo puede hacer. El electroencefalograma está normal. Después tenemos en la fase 2, que el niño está con somnolencia, con una conducta inapropiada, hay mucha agitación, cambios hay grandes cambios del estado del ánimo y hay desorientación. Acuérdense que todo eso se tiene que adaptar según la edad del niño. No todos los niños van a manifestarse igual, porque no pueden hacerlo igual. No es lo mismo un lactantito, a un niño ya escolar de 5 años. Entre los signos tenemos la asterexis. La asterexis la podemos empezar a ver en niños arriba de 5 años, ¿verdad? Hay una incontinencia, ¿verdad? En el electroencefalograma ya podemos ver una alteración de las ondas. En la fase 3 ya tenemos estupor, pero se puede despertar todavía. Está confundido, habla incoherente. Tenemos asterixis, hiperreflexia, reflejos extensores, rigidez, y hay más alteración a nivel del electroencefalograma. Y la fase 4, coma, ¿verdad? Que ya no hay respuesta a estímulos. Puede haber respuesta nada más a estímulos dolorosos, pero a los otros estímulos ya no hay respuesta. Hay una reflexia, no hay aterixis, hay una flacidez. Y el electroencefalograma ya está con el entendimiento bilateral, ¿verdad? Ya las ondas ya están más tipo alterado y puede ver hasta un silencio eléctrico, ¿verdad? Que solo se ve, que no se puede ver nada. El diagnóstico se va a hacer por medio de elevación de las bilirrubinas, de las aminotransferasas y del amonio. Eso es importante. En una insuficiencia hepática, lo que tenemos que evitar que se nos eleve es el amonio, porque este amonio es el que nos va a dar todos los problemas que nos ocasiona la insuficiencia hepática, la encefalopatía hepática, las hemorragias gastrointestinales. Vamos a tener un tiempo de protomina prolongado que no va a mejorar con que le pongamos vitamina K, con que le pongamos plasma fresco congelados, le pongamos crioprecipitado, cualquier cosa que le pongamos no va a mejorar el tiempo de protomina. Vamos a tener hipoglicemias, hipopotasemias, hiponatremia, alteración electrolítica, vamos a tener una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Todo eso se puede dar por la presencia de amonio. Entonces, lo más importante y lo que tenemos que evitar que se nos eleve es el amonio. ¿Cuál es el tratamiento? Si tenemos que la causa de la insuficiencia hepática es específico, por ejemplo, alguna intoxicación o que sabemos de que algún tipo de virus lo ha ocasionado, entonces se va a manejar directamente. Como si es una intoxicación por paracetamol, le vamos a dar el antídoto que es la N-acetilcisteína. Si es por virus de herpes simple, se le puede dar ciclovir. Si es por la hepatitis B, los análogos de los nucleótidos, ¿verdad? Y si es por hepatitis autoinmune, vamos a dar prednisona. ¿Cuándo vamos a llegar a un trasplante hepático? Cuando el paciente está en una cirrosis, ¿verdad?
Estas son como todos los tratamientos, se tiene que dar tratamiento de soporte, ventilación mecánica, si está una insuficiencia hepática, ¿verdad? Si está una acidosis, una acidosis o una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Se puede dar soporte respiratorio para conservar lo que es la vía respiratoria. Una buena hidratación para poder evitar el síndrome hepatorrenal, porque vamos a llegar a un momento en que el paciente no va a orinar, que va a empezar a haber desequilibrio electrolítico, que vamos a presentar alteración del potasio. Entonces queremos evitar llegar a eso, y para poder evitar llegar a eso tenemos que tener una buena hidratación. Tenemos que mantener las glicemias en niveles normales, ¿verdad? Entonces hay que estarles tomando hemoglucotes cada cierto tiempo para que no se nos vaya a alterar. Las coagulopatías, como les he dicho, se tratan mediante la hepatitis K parenteral, plasma fleco congelado, crioprecipitados, y se da plaquetas cuando tenemos hemorragias intensas. Se puede, ahí en el libro mencionaba que se puede dar también plasmaféresis. Aquí nosotros en ese camino tenemos en el Bloom, creo que sí hay plasmaféresis, ¿verdad? Que eso va a corregir la diástasis hemorrágicas y no nos va a provocar sobrecarga de volumen. Importante, y no se nos debe olvidar, hay que manejar las infecciones. Se provocan infecciones más que todo por gram positivos, gram negativos y hongos, entonces hay que evitarlas, porque una infección lo que va a hacer es agravar más al paciente. Ya que las infecciones, el estreñimiento, la hemorragia digestiva, todo eso puede llevar a una encefalopatía, porque todo eso nos puede desencadenar aumento de amonio y agravarnos el paciente. Las infecciones, acuérdense que las bacterias liberan amonio, entonces por eso es importante evitarlas. Estreñimiento, hay que evitar a toda costa el estreñimiento, porque el estreñimiento puede provocar una sobreinfección bacteriana, y eso va a provocar la producción del amonio. Entonces tenemos que estarles poniendo lactulosa, tenemos que estar haciendo enemas con frecuencia para poder que el paciente pueda estar defecando y así poder evitar el estreñimiento. Se tiene que haber una monitorización intracraneal para evitar un edema cerebral. Tenemos que evitar la sedación, porque acuérdense de que nos puede confundir más el diagnóstico, y no se puede, y si un paciente está bajo sedación es más difícil evaluarlo, más si tiene una encefalopatía hepática. La nutrición es muy importante, se tiene que iniciar inmediatamente. Alimentación oral, obviamente si el paciente puede tener una alimentación oral, si no se le coloca una sonda nasogástrica para poder iniciar la alimentación vía parenteral. Se tiene que dar un aporte de calorías y proteínas adecuadas para ayudar a la regeneración de los hepatocitos, con un aporte de 35-50 kilocalorías por kilo. Es la demanda metabólica en reposo, ¿verdad? Y 50% tiene que ser calorías de los lípidos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una consulta, doctora. En el caso de que nosotros, estemos ante un pacientito